La mayoría de los hombres están viviendo dentro de una ilusión que nunca cuestionaron, una especie de acuerdo silencioso donde se les enseñó que el éxito con las mujeres funciona como una transacción, como si la atracción fuera algo que se pudiera comprar acumulando logros visibles, dinero, estatus, validación externa, y por eso pasan años construyendo una imagen esperando que eso llene un vacío que en realidad no entienden, pero aquí está la verdad que casi nadie se atreve a decir en voz alta: el dinero puede abrir puertas sociales, pero no puede crear conexión emocional real. Puede atraer atención, pero jamás garantiza devoción. Puede comprar compañía, pero nunca construye lealtad auténtica. Y si crees que esa es la moneda principal del juego, ya estás perdiendo sin darte cuenta. Porque mientras tú te enfocas en lo superficial, hay hombres que sin tener grandes recursos generan algo mucho más poderoso: respeto, deseo y conexión profunda. No porque tengan más, sino porque proyectan algo distinto, algo que no se puede fingir fácilmente. Un tipo de presencia que impacta a nivel psicológico, y eso es lo que vamos a desmenuzar aquí. No desde clichés ni consejos vacíos, sino desde la estructura real que activa la atracción, porque lo que realmente busca la mente femenina no es el recurso en sí, sino el tipo de hombre capaz de generarlo, sostenerlo y sobrevivir sin él si fuera necesario, y ahí aparece el primer pilar: la certidumbre dominante. Una cualidad que no tiene nada que ver con el dinero y todo que ver con la estabilidad interna, porque en el fondo lo que genera atracción no es cuánto tienes, sino qué tan firme te mantienes cuando las cosas no salen como esperas. Imagina dos escenarios: uno donde un hombre tiene recursos pero pierde el control ante la presión, se quiebra, duda, reacciona, y otro donde un hombre quizá no tenga lo mismo materialmente pero mantiene la calma, toma decisiones, sostiene la situación y proyecta control emocional. La diferencia es abismal, porque lo que se percibe no es riqueza, es seguridad, y esa seguridad no viene de afuera, viene de cómo te posicionas frente al caos, de tu capacidad de no fragmentarte cuando todo se mueve. Y eso se traduce en algo muy concreto: liderazgo, no en el sentido de imponer, sino en el sentido de dirigir, de saber hacia dónde vas sin necesitar aprobación constante, porque uno de los errores más comunes hoy es confundir amabilidad con indecisión, ceder todas las decisiones, preguntar todo, evitar marcar dirección por miedo a incomodar, sin entender que eso genera desgaste, porque cuando no lideras, transfieres la carga emocional al otro, y eso rompe la dinámica. En cambio, cuando tienes claridad, cuando decides, cuando avanzas sin titubear, generas un tipo de estabilidad que no se puede negociar. Una sensación de que pase lo que pase hay una base firme, y esa base es lo que permite que la otra persona se relaje, no porque tú controles, sino porque tú no necesitas ser controlado, y eso nos lleva directamente al segundo pilar, el desafío, una de las dinámicas más malinterpretadas en las relaciones, porque el hombre moderno ha sido condicionado a creer que debe estar siempre disponible, siempre presente, siempre validando, como si eso fuera sinónimo de valor, cuando en realidad ocurre lo contrario. Lo que está siempre disponible pierde peso, pierde impacto, pierde interés, porque el deseo necesita espacio, necesita incertidumbre, necesita algo que no esté completamente resuelto desde el inicio. Y aquí no se trata de jugar ni de manipular, se trata de tener una vida propia lo suficientemente sólida como para no girar alrededor de otra persona. Porque cuando todo tu enfoque está en ella, cuando respondes al instante, cuando te adaptas sin límites, lo que comunicas no es interés, es dependencia. Y la dependencia apaga cualquier chispa. En cambio, cuando tu tiempo tiene valor, cuando tus estándares son claros, cuando puedes retirarte de una situación que no te respeta sin necesidad de explicarte de más, creas una dinámica completamente distinta. Te conviertes en alguien que no se puede consumir fácilmente, alguien que no está disponible para cualquiera, y eso genera algo clave: curiosidad, porque la mente humana no se engancha con lo que ya entiende por completo, se engancha con lo que aún no puede descifrar, con lo que representa un reto, y ese reto no es solo emocional, también es intelectual, porque cuando no validas automáticamente todo, cuando tienes criterio propio, cuando puedes cuestionar sin atacar, elevas la interacción a otro nivel, dejas de ser un espectador y te conviertes en un estímulo, en alguien que aporta tensión positiva. Y esa tensión es lo que mantiene viva la atracción, porque no todo está dado.
No todo está resuelto. Hay algo que se está construyendo, algo que requiere participación. Y ahí es donde muchos fallan porque intentan comprar interés con esfuerzo constante en lugar de generarlo con presencia y límites, sin entender que lo que realmente engancha no es lo que das, sino lo que provocas. Y eso nos lleva al tercer pilar, uno de los más poderosos y menos comprendidos. La presencia estoica, esa capacidad de mantenerte estable incluso cuando el entorno no lo está, porque vivimos en una época donde la reactividad emocional es la norma, donde cualquier estímulo genera una respuesta exagerada, donde la mayoría se deja arrastrar por lo que siente sin filtrar nada, y en ese contexto, el hombre que no reacciona de forma impulsiva se vuelve raro, pero no raro en el mal sentido, raro en el sentido de valioso, porque proyecta control, dominio interno, una sensación de que nada externo puede desordenarlo fácilmente, y eso tiene un impacto directo en cómo se percibe la seguridad emocional, porque no se trata de no sentir, se trata de no ser dominado por lo que sientes, de poder sostener la tensión sin romperte, de escuchar sin reaccionar de inmediato, de observar sin necesidad de defenderte, y cuando haces eso, creas algo que el dinero jamás podrá comprar, un espacio donde la otra persona puede bajar la guardia, puede soltar la tensión que carga del mundo exterior, puede sentirse en calma sin tener que explicarse, y esa sensación es profundamente adictiva, porque en un entorno lleno de ruido, quien ofrece silencio interno se convierte en refugio, y ahí es donde la atracción deja de ser superficial y empieza a volverse significativa. Y es justo en este punto donde la mayoría de los hombres se confunde, porque creen que entendiendo estos pilares ya tienen una ventaja, pero lo que no ven es que esto no funciona como una técnica, funciona como una transformación interna, porque puedes intentar imitar la seguridad, puedes fingir el misterio, puedes actuar como si tuvieras control emocional, pero tarde o temprano la incongruencia se filtra, y cuando eso pasa, todo se derrumba. Por eso el siguiente nivel no es aprender qué hacer, sino en quién tienes que convertirte. Y aquí es donde entra una distinción clave, la diferencia entre el proveedor ilusorio y el líder real, porque sí, el dinero importa, pero no en la forma en la que la mayoría cree. No es el destino, es solo un filtro básico, una condición mínima que abre la puerta, pero lo que realmente define si alguien se queda o se va es lo que ocurre después de esa puerta. Es lo que eres cuando nadie está mirando, es cómo reaccionas cuando no hay nada que mostrar, porque el dinero es visible, pero el carácter se siente, y esa es la razón por la que muchos hombres con recursos siguen sintiéndose reemplazables, porque construyeron una fachada en lugar de una identidad, invirtieron en apariencia en lugar de profundidad, y cuando la situación exige algo más que lo superficial, no tienen con qué sostenerla. Aquí es donde entra la jerarquía real del valor, porque cuando una mujer habla de éxito, su mente no está contando números, está interpretando señales. Señales de disciplina, de resiliencia, de dirección, de capacidad para enfrentar la incertidumbre sin colapsar, y eso no se puede comprar. Se desarrolla, se entrena, se construye con tiempo, con incomodidad, con decisiones difíciles que nadie ve. Y ahí es donde aparece una verdad incómoda. Es más fácil ganar dinero que dominarse a uno mismo, porque el dinero responde a estrategias externas, pero el carácter exige confrontación interna, exige que enfrentes tus miedos, tu falta de dirección, tu necesidad de validación, y mientras no hagas ese trabajo, todo lo demás será una compensación, una forma de tapar lo que no quieres ver. Y eso explica por qué algunos hombres lo tienen todo en apariencia pero siguen sin generar conexión real. Porque en el fondo siguen operando desde la carencia, desde la necesidad de ser aceptados, desde el miedo a no ser suficientes. Y ese miedo se filtra en cada interacción, en cada decisión, en cada intento de agradar. Pero cuando un hombre empieza a construir desde otro lugar, desde la autosuficiencia emocional, desde un propósito claro, desde una identidad que no depende de la aprobación externa, todo cambia, porque deja de buscar y empieza a proyectar, deja de perseguir y empieza a atraer, no porque haga más, sino porque necesita menos, y esa es la paradoja que pocos entienden. El momento en el que dejas de necesitar validación es el momento en el que empiezas a recibirla, porque ya no estás negociando tu valor, ya no estás ajustándote para encajar, estás simplemente siendo, y eso genera una presencia que no se puede ignorar, una especie de coherencia interna
persona que se percibe sin necesidad de explicarla. Y ahí es donde se integran todos los pilares. La certidumbre deja de ser una técnica y se convierte en tu forma natural de actuar. El desafío deja de ser una estrategia y se convierte en un reflejo de tus estándares. La presencia estoica deja de ser un esfuerzo y se convierte en tu estado base. Y cuando eso ocurre, aparece algo que el 99% de los hombres nunca alcanza: autenticidad magnética, una forma de ser que no depende del contexto, que no cambia según con quién estés, que no necesita validarse constantemente. Y eso es lo que realmente genera atracción duradera, no lo que haces en un momento puntual, sino lo que eres de forma consistente. Porque al final, el dinero puede desaparecer, el estatus puede cambiar, las circunstancias pueden romperse, pero un hombre que se domina a sí mismo puede reconstruir todo desde cero. Y esa capacidad es lo que realmente se percibe como poder. No el poder sobre otros, sino el poder sobre uno mismo. Y esa es la diferencia entre alguien que compra atención y alguien que la comanda sin pedirla. Porque uno depende de lo externo y el otro genera impacto desde dentro. Así que la pregunta ya no es qué necesitas hacer para atraer, la pregunta real es en qué te estás convirtiendo cada día, porque eso define todo lo demás. Define cómo te perciben, cómo te responden, cómo se construyen tus relaciones y sobre todo define si eres alguien reemplazable o alguien que deja huella, porque en un mundo lleno de ruido, de máscaras y de validación superficial, el hombre que construye una identidad sólida, que tiene dirección, que no negocia su esencia, se vuelve inevitable no porque lo busque, sino porque lo proyecta, y cuando llegas a ese punto, el juego cambia por completo. Ya no estás compitiendo, ya no estás intentando, ya no estás esperando resultados. Estás viviendo desde un nivel donde la atracción no es un objetivo, es una consecuencia natural de quién eres.